Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural de España en Guatemala. Mi nombre es José Fernández y soy el gestor cultural pues, que apoya esta actividad, que sirve de enlace con las y los organizadores para poder pues, presentar esta tarde acá el documento Autorregulación en los medios de comunicación. Entonces, siempre es importante en cualquier momento de la historia, especialmente en este, pues mantener saludable el ejercicio periodístico. En ese sentido, pues les doy la más cordial bienvenida y los dejo con Fabiola García. Les pido un fuerte aplauso para arrancar con la actividad. Gracias, José. Muy buenas tardes. Nos da mucha alegría estar esta tarde compartiendo el producto final de un proceso que hemos venido trabajando 4 colegas y mi persona. En esta tarde la idea es que tengamos pues una jornada de reflexión sobre lo que es la autorregulación en los medios y la autorregulación para los periodistas. Este documento que hoy les vamos a compartir es parte de un trabajo realizado en el marco del Programa Internacional de Capacitación Avanzada en Autorregulación de Medios en un marco democrático Latinoamérica 2022, impulsado por MIRAS International Consulting, Foco Media Institute, International Media Support y Global Reporting, cuyo objetivo es contribuir a la promoción y protección de los marcos institucionales que rigen la autorregulación del sector de los medios. La quinta cohorte, como nos hemos llamado los grupos que hemos estado en este programa, hoy está culminando un año de reflexiones, de debates, de aportes sobre lo que es la autorregulación. Convencidas y convencidos de que en Guatemala es una necesidad hablar de ella y sobre todo de aplicarla. Quienes integramos esta quinta cohorte, el colega Alex Rojas de Prensa Libre, Antonia Benito de Radio Cahuinaquel en Palín, Simón Antonio del medio Prensa Comunitaria, Mario Recinos de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y mi persona, Fabiola García Galán, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH. Agradecemos su presencia y esperamos pues que este espacio sea un espacio de provocación, que nos anime a continuar fortaleciendo y promoviendo un periodismo ético, un periodismo profesional que contribuya a nuestra democracia tan debilitada en estos últimos tiempos y en donde la censura y la criminalización también han llegado a la prensa guatemalteca. Así que muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Yo le dejo la palabra a Alex Rojas, quien va a compartir con ustedes cómo fue que llegamos a este documento. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por venir y por atender el llamado, la invitación. Sí, yo les voy a contar. Yo les voy a contar cómo fue que llegamos hasta aquí. De los 5 colegas que postulamos hacia este programa de autorregulación de medios. Luego de conocer un poco más con unos maestros del programa sobre qué era la autorregulación, algún diagnóstico y algunos ejemplos de cómo en otros países se maneja la autorregulación, pues el reto era cómo aterrizarlo, cómo traerlo a un país como Guatemala en contextos bastante difíciles. A lo largo de este año que hemos estado trabajando el proyecto, hemos tenido bastante acercamiento con otros colegas de otras partes del mundo. Todos se sorprenden de cómo Guatemala, las condiciones en las que seguimos levantando el estandarte de periodismo. ¿Cómo hacemos para llevar algo que no genere confusión, sino que al contrario genere claridad sobre el ejercicio periodístico que estamos haciendo y la responsabilidad que tenemos los que estamos haciendo y en algún momento ejercemos opinión pública?
eso fue parte de la metodología que logramos consensuar con el equipo, diseñarla y con el acompañamiento de mucha gente que durante este año nos ha ayudado, sin pensarlo dos veces. Logramos hacer encuestas y pasamos encuestas. A algunos de ustedes seguramente les llegó unas encuestas para poder tener nosotros un diagnóstico de qué necesita periodista en Guatemala, qué le hace falta, pero sobre todo cómo ve el periodismo, el periodista. Porque mucho de la autorregulación, o creo que mucho, por no decir todo lo que va a la autorregulación, es cómo nosotros como periodistas podemos construir conceptos en base a no nos estamos censurando, estamos siendo responsables con la información que estamos manejando. Entonces, estas encuestas nos sirvieron como un diagnóstico inicial para poder saber dónde estábamos parados y sobre eso hacia dónde deberíamos de llegar. Nosotros vamos a presentar un documento con conceptos básicos. Queríamos hacer un manual y fuimos bajando poco a poco a las realidades hasta llegar a saber, bueno, no necesitamos ahorita autorregulación avanzada, necesitamos conceptos básicos de qué es y por qué se debe de implementar autorregulación en medios de comunicación en contextos como Guatemala, puntualmente Guatemala. A lo largo de todo esto, claro, hay países que han tenido y tienen un camino un poco más avanzado en la autorregulación y en cómo se aplica y más claridad sobre cuáles son esos conceptos. Entonces yo quiero antes de presentarles la última parte, que es qué quisimos hacer, que fue el manual, y luego nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero tenemos pedacitos de verdad todos. Entonces invitamos a un grupo de colegas, si me permiten llamarlo así, con una amplia trayectoria y un amplio recorrido y una amplia discusión, incluso exalumnos también de este programa, para que fuera un equipo validador. Pero antes de presentar el equipo validador, quisiera un video. Uno de nuestros maestros de autorregulación durante este año fue Joan Barata, y él nos explica, y tratamos de dejarlo resumido en un video de 2 minutos, y los invito a que lo veamos, el video número 1, de Joan Barata, de lo que él nos explica de qué es autorregulación, para entrar un poco en el tema. La autorregulación significa que un sector de actividad puede ser el periodismo o el mercado publicitario, por ejemplo, o medios de comunicación, hacen un proceso reflexivo para establecer un código de comportamiento ante la sociedad, ¿no? Entonces, en general, ese proceso es importante que se realice en consulta no solo con los actores del propio sector, por ejemplo, que los periodistas consulten, por supuesto, a los periodistas, sino también al resto del ecosistema de actores con los que dialogan. Por ejemplo, los periodistas dialogan con audiencias, con organizaciones de la sociedad civil, con la academia. Entonces, todos estos actores, en un proceso de autorregulación, hacen, como digo, una reflexión sobre cómo mejoraría el desempeño de ese sector si tuviera un consenso sobre pautas de comportamiento. Esas pautas de comportamiento pueden derivar en un código, en general, pero no únicamente, puede ser un código ético, y ese código compromete a los actores de esa actividad. Ese compromiso es muy importante, porque legitima la credibilidad de ese sector en la comunidad donde realiza sus actividades, y además porque es una suerte de escudo defensivo contra regulaciones legales que pueden ser autoritarias, dañinas, ¿no es cierto? Cuando digo que es un escudo defensivo me refiero a que es una especie de estrategia de control de daños en avance, es decir, de anticipar el control de daños. Es decir, bueno, si, por ejemplo, el mercado publicitario tuviera reglas de comportamiento y un código ético, como ocurre en Suecia, por ejemplo, consultado con anunciantes, consumidores, con el propio Estado, medios de comunicación, entonces es más improbable que
algún gobierno autoritario pueda afectar el desempeño de esa actividad, porque ya tiene un código de autorregulación legitimado, ¿sí? O sea, está más protegido que si no lo tuviera. Eso me parece que en América Latina es una advertencia interesante. Él no es Joan Barata, él es Martín Becerra, un argentino que también nos ha acompañado durante este año. Es uno de los videos de parte de la logística. Se nos fue, pero él es Joan, él es Martín, muy bueno también, y está explicando un poco sobre por qué la autorregulación debe existir. ¿Por qué antes de que un marco legal, un gobierno autoritario, como él dice en América Latina, nos venga a decir a periodistas cómo debemos de hacer periodismo, nosotros debemos de ser los responsables de ese privilegio que tenemos de poder manejar la información y sobre todo ejercer incidencia pública? También esto fue un viaje que tuvimos, una visita que hicimos este año, hace 4 meses, a Colombia. Ahí estuvo Martín Becerra y también estuvo Dora Montero, que ella es presidenta de la Asociación de Periodistas de Colombia, me parece. Es el video 3. Ella sí, Dora Montero. Veamos ella cómo en Colombia, porque, dicho sea de paso, Colombia, lo hablábamos hace unos minutos antes de esto con Alejandra, que Colombia, Alejandra Gutiérrez nos decía, Colombia lleva años luz de lo que se hace en autorregulación, pero eso no nos hace a nosotros de que no podamos pues seguir insistiendo y poder alcanzarlos, porque pues el periodismo en América Latina tenemos muchas coincidencias y muchos puntos en común. Entonces, el video 3, por favor. En Consejo de Redacción tenemos prácticas de autorregulación a través de manuales de periodismo que lo que hacen es como encontrar o tratar de informar, de contarle a los medios y a los periodistas cómo tratar ciertos temas. Entonces, por ejemplo, tenemos un manual de género, de cómo tratar los temas de género dentro de las salas de redacción. También tenemos cómo contar la guerra. Tenemos varios manuales, lamentablemente, por la guerra que ha sufrido Colombia durante tantos años. Es muy necesario para nosotros saber manejar los términos que se relacionan con el conflicto armado interno y también con las resoluciones internacionales acerca de las guerras. Entonces, estos manuales contienen esa información y esos talleres se dictan a través de todo el país. Hablando ya de específicamente de algunos medios de comunicación, uno de los más conocidos en el país es el de El Espectador. El director, que es Fidel Cano, hace una sección todas las semanas en que hace un jalón de orejas, que decimos en Colombia ese término, para decir un llamado de atención a los periodistas que han cometido algún error dentro de las ediciones impresas o incluso las ediciones digitales, sobre los títulos, sobre el manejo de fuentes, sobre el enfoque de la información. También hay manuales de periodismo, por ejemplo, hay uno con que muchos estudiamos en las universidades, que es el más conocido y es el manual de estilo del periódico El Tiempo. Estoy hablando hace muchos años. Yo en este momento no sé si lo tienen actualizado, pero hay varios medios de comunicación que tienen manuales de estilo, y esos manuales de estilo hablan claramente de temáticas, de cómo, cuál es el ángulo adecuado para tratar ciertas informaciones. En los medios regionales, específicamente en las redacciones especialmente de periódicos y radios, hay normas específicas de cómo hablar de temas de violencia y de violencia urbana, específicamente cuando se trata, por ejemplo, de poblaciones LGTBIQ, cómo tratarlo, cuando se trata de homicidios. Por ejemplo, hay un tema que tiene como reglas específicas, y es el del suicidio. Depende del medio, se maneja de forma diferente. Incluso hay algunos medios de comunicación que no informan sobre suicidio por el peligro a que se promueva pues mucho más suicidios dentro de la sociedad. Y hay otra cosa que es muy importante, que viene desde el Estado, que es como el único mecanismo de autorregulación estatal, que son los ombudsman dentro de los canales de televisión. Todos los canales de televisión abierta deben tener un defensor del televidente, que
que tiene un programa de 1 hora en que analizan algunos de los temas que la audiencia les pide a través de correos o de llamadas para que hagan una evaluación. Entonces es un programa, lamentablemente en todos los canales está los sábados a las 7 de la mañana, entonces es un horario que no es muy adecuado, pero ahí hacen unos análisis muy acertados sobre los temas. Y es que durante este año que hemos estado trabajando autorregulación en la cohorte 5, fuimos hasta Suecia a conocer cómo se hace comunicación y periodismo en esa región nórdica, que está muy, muy alejada de realidades y de contrastes como Guatemala, pero Colombia no tanto. Pero sí pudimos ver que también ellos pudieron hacerlo y lo pueden hacer. Independientemente de las adversidades, el ejercicio periodístico es necesario y hacerlo de una mejor manera, hacerlo de una manera responsable es imprescindible. Entonces, esto creo que ese viaje de ir a ver contrastes desde muy lejos, como Suecia, a lugares un poco más cerca, como Colombia, nos hizo ver dos realidades distintas y nosotros estamos en un punto donde podríamos estar en un punto medio. Este es como que explicarles un poco cómo fue nuestra metodología que llegamos a llevar a este concepto básico de autorregulación que ahorita lo vamos a presentar. Pero como les decía, no tenemos la verdad absoluta y entonces quisimos hacerlo en un consenso y en un abuso de confianza con gente que sabe bastante del tema y que pudieran ellos darnos sus criterios y que el manual que ustedes van a poder descargar y van a poderse llevar hoy físicamente es un manual que está recogiendo esos conceptos básicos que puede que no sean de hecho no son los únicos. De hecho no tendrán tampoco la definición absoluta de los temas que estamos ahí abordando, pero se acercan un poco para poder reconocer cosas que nosotros probablemente ya hacemos en nuestro ejercicio diario y que tal vez no hacíamos con esa conciencia, tal vez no lo hacíamos de otra forma, pero pues estamos haciendo esa autorregulación. Entonces eso creo que es muy importante. Voy a empezar por la gente que no pudo venir hoy acá con nosotros y que le estamos bastante agradecidos con este equipo validador de este manual que estamos haciendo. Uno de ellos es Joan Barata, que ya les había comentado, pero que se ausentó hasta en el video. Él es uno de los mentores temáticos del programa ITP. Es experto en libertad de expresión, libertad de información y regulación de medios. Ha hecho muchas extensas y profundas investigaciones sobre las áreas de regulación de medios. Trabaja en varias universidades, centros universitarios, es un trotamundos y anda pues, por todos los continentes hablando y tratando de abordar temas sobre autorregulación. Joan Barata. Martín Becerra, que así lo vimos acá en el video, es un argentino, también es uno de los mentores temáticos que tuvimos durante este último año, investigador en el CONICET y docente de muchas universidades, es especialista en medios de comunicación e industrias culturales. Haroldo Chetemul, ya yéndonos para el lado de Guatemala, él es un periodista, escritor y columnista de Prensa Libre. Él, de hecho, fue director y ha ocupado cargos directivos en varios medios, fue director del Siglo XXI, jefe de redacción en otros noticieros que igual ya no existen, como La Época, 7 Días, en El Periódico, en la revista Crónica, es ahorita actualmente docente universitario. Él también participó como parte de nuestro equipo validador. Por la luz acá no veo si vino ya, pero está Miguel González Moraga, periodista y editor también de amplia trayectoria en Guatemala, que pues se ha cruzado en muchas líneas del periodismo que se hace en Guatemala. Es catedrático actualmente de periodismo en la Universidad de San Carlos. Alejandra Gutiérrez Valdizán, que pues los tres nos van a acompañar ahorita. Los últimos que menciono van a ser los que nos van a acompañar aquí en este conversatorio. Alejandra Gutiérrez, bienvenida. Ella es periodista con especialización en temas de todo, pero vamos a limitarle un poco a decirle derechos humanos, seguridad, violencia, mujeres, conflictos sociales, justicia transicional, para ponerle un etcétera. Después, cofundadora y directora de Agencia Ocote, pues, que por cierto, felicidades, el premio Gabo de 2022, que es uno de los premios que Ocote se trajo para Guatemala en una cobertura muy buena que hizo sobre un tema muy triste. Está Ana Carolina Alpírez, también bienvenida.
periodista, editora, vamos a hacerlo igual de amplia trayectoria, con amplia temática. Ella ha sido mentora y maestra de muchos periodistas acá en Guatemala que se lo reconocen, y ella tiene un don también para enseñar periodismo, y eso creo que también se agradece, porque la gente que ha trabajado con ella, yo no he tenido el gusto, se lo reconoce. Entonces, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Es fundadora del medio digital Ojo con mi Pisto, un medio que ha revolucionado bastante también la forma de la fiscalización de los gobiernos locales. Felicidades por eso, por darnos un respiro más en esa apretada agenda mediática. Y Silvio Gramajo, comunicador, es consultor de comunicación independiente, es catedrático universitario, ha ejercido periodismo, editor de periodismo. Por ahí cuentan que en las aulas de la universidad también es muy estricto, y eso es muy bueno, formando periodistas también. Encontrar esa gente que le valore eso, que sea estricto, porque pues la calle no perdona y la audiencia menos. Entonces, Silvio Gramajo es experto en transparencia, acceso a información pública también. Es uno de los referentes que ahí estamos a veces consultando cuando tenemos esos tropiezos con nuestra ley de acceso a información pública, que muchas veces las entidades oficiales quieren entenderla de diferente forma y en complicarnos un poco el acceso a la información. Él es uno de los que nos da también un respiro cuando estamos ejerciendo y queremos saber información a través de la ley. Ellos son los que les tocamos y no se negaron y no se dudaron en colaborar con nosotros, en darnos sugerencias, en darnos recomendaciones, y en tratar de validar estos conceptos básicos de autorregulación. Y pues qué mejor que ellos para que en un momento más pues puedan hablar sobre la autorregulación y cómo la ven ellos, desde puestos directivos, desde docencia, desde la formación de los propios periodistas en calle, en edición, etcétera, pues puedan explicar cómo es la experiencia aquí en Guatemala. Entonces, yo con esto me quedo, y ahorita voy a presentarles a Mario Recinos Lima, él es vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Ella va a entrar en materia y ya les va a contar qué es el manual que hicimos de conceptos básicos, ya para que lo podamos presentar ya formalmente, y sobre ese ya se queda el conversatorio. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos de sobremanera el tiempo que han dispuesto precisamente para compartir este esfuerzo. En el espacio, cuando estábamos haciendo las encuestas y les hablábamos a los compañeros, colegas y a otros sectores sobre el tema de la autorregulación, muchos nos decían, ¿y estos cuates por qué están hablando de autorregulación en un ambiente hostil hacia los medios de comunicación, en donde hay una persecución judicial para los críticos al sistema? Y prácticamente se está produciendo el cierre de medios y todo eso. ¿Por qué hablar de autorregulación? ¿Por qué no hablar de censura, de criminalización? Pero la realidad de las cosas es que nosotros entendemos la autorregulación como precisamente el estar preparados profesionalmente, y que sobre todo a los periodistas, a los comunicadores, pues ese ámbito de trabajo y ese ámbito de ética y respeto a las audiencias y la comunicación que tengamos con ellos de manera responsable, pues nos haga tener un respeto irrestricto no solo a la libertad de expresión, sino a nuestro ejercicio, a nuestra responsabilidad. Entonces, nosotros decimos que esta es una construcción colectiva, no es solo parte de la cohorte número 5, de todas las cohortes que han pasado del ITP en Guatemala. Y por eso es que le pido a nuestro amigo que pasemos. Bueno, en primer lugar, el contexto y los antecedentes, ¿verdad? La cohorte 5 inició toda su participación y su aporte al programa en medio de la agudización sistemática de acoso y judicialización, como les digo.
Solo en 2019, que inició el ITP, hasta ahora ha habido más de 400 casos de agresiones, intimidaciones, falta de acceso a las fuentes, y toda una serie de medidas y acciones dirigidas a silenciar y desacreditar a medios independientes y a críticos del gobierno. Y de hecho, por eso tenemos en este momento más de una docena de periodistas en el exilio, y tenemos también compañeros que pues han tenido que dejar de trabajar en medios y sobrevivir en cierta medida. Las premisas que nosotros nos planteamos para elaborar el documento es reconocer que sin periodismo no hay democracia, como lo hemos insistido en diferentes agrupaciones, sectores vinculados a los medios de comunicación y a las organizaciones periodísticas. También que ante el acoso y la desacreditación deberíamos de implementar mejores prácticas, entre ellas pues la autorregulación. La otra es la creación y fortalecimiento de alianzas de periodistas y medios de comunicación para asumir con responsabilidad la libertad de prensa. De hecho, por ejemplo, No Nos Callarán y otras agrupaciones y alianzas que hemos hecho, no solo velamos por la libertad de expresión, por la seguridad de los periodistas, sino que también porque esa labor sea realmente apreciada por la opinión pública y por nuestras audiencias. El otro aspecto es, por ejemplo, la búsqueda y fomento del diálogo para generar un marco de protección. Y otro era derribar el mito sobre que la autorregulación provoca censura. Y realmente, al final, en las encuestas que pasamos, fue precisamente ese uno de los ejes importantes que la gente dijo: no, la autorregulación es otro elemento, no es censura ni autocensura. Pasemos al siguiente. Entonces concebimos que mientras que la regulación establece reglas para un funcionamiento de determinado fin, la autorregulación es el ejercicio regulatorio desde la responsabilidad individual. Aunque, como ustedes vieron en los videos, se habla de que los medios en sí tienen manuales éticos de autorresponsabilidad, de la información, del formato, cómo se estructura y del comportamiento de los compañeros periodistas. Obviamente, la autorregulación, como lo vimos tanto en Suecia como en Colombia, es una cuestión que también atiende a lo personal, a que el periodista tenga el concepto ético y la responsabilidad de su labor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se gesta y se constituye la autorregulación en el periodismo? Pues es cuando un medio o un grupo de medios, porque eso también existe, por ejemplo, en el caso de Suecia y en el caso de Colombia, vimos que el grupo de medios establecieron mecanismos internos para normar su propio funcionamiento, ¿verdad? Es como un acuerdo también respecto a la ética, respecto a las audiencias, respecto al tratamiento de las fuentes, el respeto a los derechos humanos, la gestión de conflictos, incluso las sanciones respecto a los parámetros profesionales de sus trabajadores, ¿verdad? Y de sus organizaciones. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, lo que queremos es que cuando un medio se autorregula, pues lo que busca es mantener estándares de calidad, de profesionalismo, de responsabilidad en su función de informar a la población, pero sobre todo que estos estándares también protejan a quienes realizan esa labor, ¿verdad? La siguiente, por favor.
El otro aspecto es la autorregulación establece procedimientos, controles, límites. Por eso es que cuando se dice, pero esto ya es autocensura o censura. No, al contrario, es el nivel profesional que se sujeta, al que se sujetan los mismos medios de comunicación y los mismos trabajadores de los medios y los profesionales independientes, ¿verdad? La siguiente. Nosotros insistimos en el documento que hay cinco mecanismos reconocidos de autorregulación: los códigos de ética, las normas de carácter profesional, los órganos de control, que es la Defensoría de las Audiencias, lo que hablaba la compañera Montero de Colombia, también los manuales y guías para un periodismo temático, que ese es precisamente, si es en el caso de la inclusión, el respeto a las minorías, el tema de las mujeres, de género, por ejemplo, y está también el diálogo permanente con la audiencia, que un medio de comunicación que no conversa con sus audiencias, pues obviamente está obviando muchos de los parámetros que debe tener la autorregulación. Vamos. Nuestra propuesta del día de hoy, pues no es independiente de los grandes esfuerzos que se hicieron en las cohortes anteriores, ¿verdad? Y por eso es que también dentro de nuestro documento hacemos no solo un acercamiento a los proyectos anteriores, sino que los definimos para que la gente entienda que es un proceso continuo y permanente en el ejercicio del periodismo. Y por eso es que, por ejemplo, el primer proyecto que surgió en el 2019 fue precisamente la Red por la Ética en los Medios, que fue la cohorte que empezó precisamente con el proyecto de los principios éticos, apuntes y propuestas. O sea, los compañeros en 2019 empezaron a ver qué es lo que se hacía en el medio local. Vamos con la siguiente. Y ellos mismos propusieron la iniciativa guatemalteca por la autorregulación de los medios de comunicación. Ese fue en 2019. Pasemos a la siguiente, que es prácticamente perdón, no sé si pasó una antes o Acceso GT fue precisamente en 2020. Todo el conocer el acceso a la información pública, los procesos, por ejemplo, decirle a la sociedad, a los periodistas, a los gremios, a los medios de comunicación, la forma en que tenemos derecho a la sociedad al acceso a la información, y sobre todo lo que son los ámbitos de la ley, los recursos, ¿verdad? El tema de la misma auditoría social que provoca precisamente el tener acceso a la información. Y Silvio es uno de los impulsores precisamente de este tema, como dijo Alex hace un rato. Vamos a la siguiente. Esto fueron los mecanismos y las normativas y los recursos en ese mismo ámbito del acceso a la información pública. Y precisamente insistiendo en que esta es una iniciativa ciudadana que contribuye al ejercicio periodístico también, porque el acceso a la información pública es vital para que exista transparencia y rendición de cuentas. Vamos con la siguiente. Y en 2021, precisamente el siguiente proyecto de autorregulación fue precisamente cómo cubrir la violencia contra las mujeres, una guía práctica para periodistas, que precisamente el equipo del ITP del 2021 se enfocó precisamente a un tema que, si bien se trabaja en medios, era importante llevarlo a la socialización a nivel de los periodistas.
Vamos a la siguiente. Estos fueron los enfoques que el trabajo de llevar el tema de género a las redacciones y a los gremios era precisamente enfocar, previo a la entrevista, cómo se desarrollará y los temas a tratar. Por ejemplo, cómo realizar las entrevistas, precisamente para que tengan la más amplia participación y no sean sesgadas, ni mucho menos dentro de un ámbito excluyente, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Y al final, en 2022, la cohorte del 2022, la cohorte cuarta, hizo Hablemos de Derechos, diálogos para la defensa de la libertad de expresión y de prensa, que fueron una serie de podcasts precisamente sobre diferentes temáticas. Fundamentalmente fueron 4 podcasts. Vamos a la siguiente, donde se enfoca precisamente. Bueno, el primero fue No más violencia contra los periodistas, Norma Sancir, una periodista comunitaria, hace un recorrido testimonial por la violencia que le tocó enfrentar de cara a las agresiones, ¿verdad? Este fue el primero que precisamente se transmitió en agosto de 2022. El siguiente fue ¿qué es la autorregulación de los medios? Bueno, los muchachos también aprovecharon para enfocar el tema. ¿Por qué los medios de comunicación están llamados a implementar la autorregulación? ¿Y cómo podría esta práctica proteger a los medios y a los periodistas? ¿Verdad? También se hizo patente esto. La siguiente, por favor. Es el acceso a la información pública, o sea, también los compañeros quisieron rescatar el tema hecho en el 2020, precisamente sobre cómo el acceso a la información pública da lugar a procesos y a proyectos de desarrollo comunitario. Y el último fue precisamente sobre la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Que fue cabalmente también en el mes de agosto del 2022 que se transmitieron todos los podcasts precisamente dentro de esa dinámica, ¿no? No sé si hay otra, ¿ya no? Bueno, pues ese es el recorrido, podríamos decir, que se incluye dentro de nuestro proyecto, un poco no solo recalcar en el tema de la autorregulación, cómo se hace, cómo lo configuran los mentores y nuestros validadores, sino que también dar a conocer los esfuerzos que con anterioridad se hicieron. Entonces, quiero por favor que en este momento pasen nuestros panelistas a tomar su lugar y podamos hacer un conversatorio para ello, pero le doy a Antonia Benito para que les dé la introducción al respecto. Gracias, don Mario, y gracias también a quienes nos han acompañado esta tarde para poder presentar también este documento muy importante para las y los periodistas. Hoy vamos a tener dentro de este panel a grandes periodistas, comunicadoras y comunicadores locales. También hemos consultado, hemos escuchado, nos apasiona conocer los conocimientos y sobre todo la experiencia que han ido desarrollando. Para ello llamamos a Alejandra Gutiérrez, ella es periodista, no la voy a presentar porque ya lo hizo nuestro compañero Alex. Y también llamamos a Silvio Gramajo, quien estará también comentando el documento. Pedimos también que se acerquen a nuestro escenario a Ana Carolina Alpírez y cedemos el espacio en estos momentos para que podamos discutir y comentar un poco el documento del grupo ITP 5. Fuertes aplausos, por favor. ¿Me escucha? Sí. Muchas gracias. ¿Cómo tenemos el tiempo?
30 minutos y abrimos a comentarios. Tú te encargas de tú te encargas de regularnos. Sí. No, muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Me parece muy simbólico este encuentro. Justamente han sido días bien movidos porque ayer se estaba inaugurando el primer congreso de periodismo y de comunicación de la Universidad Landívar, con la presencia del relator por la libertad de expresión. Y hoy en la mañana continuó la conversación, y entonces me parece bien interesante que se estén hablando de estos temas. Y ojalá, me parece de lo más interesante, que salga del espacio de los periodistas y las periodistas, o de las personas de comunicación, para las audiencias, como bien resalta el documento. Y les cuento muy en breve, yo tuve posibilidad de estar en el 2019 en esa primera. De hecho, todos hemos pasado por las cohortes. Yo fui facilitadora el primer año en el que el debate era: estamos preparados para hablar de autorregulación. Y entonces, todo el mundo va a pensar justamente que esto es censura. Y entonces el debate entre quienes eran parte de la cohorte decían todavía como que no, entonces vamos por fases. Y me parece bien interesante ver cómo se hicieron esas fases, y creo que ha sido como un asunto bien orgánico para llegar a este documento que ya, digamos, que hace esa mirada amplia sobre el tema de la autorregulación. Ese primer año el grupo participante preparó un código ético que de hecho aplicamos en los dos medios que estamos acá. Ojo con mi pisto y Ocote aplica ese código ético. Entonces, de cualquier manera, ha sido bien interesante ese recorrido, así que muchas felicidades por el esfuerzo y por las reflexiones. Y yo empezaría como que tuviéramos una conversación sobre sobre lo que les llama la atención, o lo que ustedes destacarían del documento que se presenta hoy. La conversación antes era que estábamos aquí un técnico y una ruda. Así que ustedes evaluarán si va a ser así. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Ok, es que solo oigo porque no veo, de verdad, estas cosas así como... Entonces, a ver, yo quisiera comenzar por la siguiente reflexión. Me parece que el documento es necesario, es válido, hay que leerlo y releerlo, porque nos enseña de alguna manera algo que genera confusión, algo que genera mucho, incluso hasta preocupación, ¿sí? Lo repetía Mario, lo repetía Alejandra, y es el tema de que cuando no se conocen a fondo los conceptos y cuando no nos atamos a fundamentos sólidos, de verdad vamos como veleros pequeños en medio de un mar completamente agitado. Entonces el asunto es que la autorregulación es un segundo paso, porque el primer paso es la regulación, y tenemos que entender que regulación va a haber en todos los estados. Regulación son las normas que el Estado pone en determinado momento para la convivencia social, en un tema muy particular. En este caso, en el tema que nos atañe, tiene que ver con regular las relaciones que se da entre Estado, sociedad e información. ¿Sí? Bueno, una vez existen estas normas, pues cada uno de los gremios, cada uno de los grupos, ¿qué es lo que hace? Se plantea reflexiones internas para que, de modo de aceptación individual, ¿sí?, de discusiones y de deliberaciones públicas, uno venga y acepte saber cómo uno va a participar dentro de ese marco que el Estado le está poniendo. Si pensamos que la autorregulación es per se censura, pues es que cualquier cosa es censura. Y no es así. Simplemente es un camino que se decide, que se acepta de manera individual, pero que se decide de manera grupal dentro de ese gremio, ¿sí?, para poder ¿qué? Trabajar más profesionalmente, para ser responsables ante quién. En primer lugar, ante las audiencias, o como se le quiera llamar ahora, ante la sociedad.
Pero en segundo lugar, ante las fuentes de información y en tercer lugar, ante nosotros mismos como gremio. ¿Sí? Entonces, no es un marco, digámosle, una camisa de fuerza. Todo límite constriñe y constriñe la libertad humana. Pero es que nos tenemos que dar cuenta que ningún derecho, por mucho que queramos ser nosotros abanderados del derecho a la libertad de expresión, más bien llamémosle el derecho a la información en general, que incluye varios ámbitos, no es absoluto. Hay límites. Y para eso primero tenemos que conocer los límites que nos ha impuesto el Estado mediante la regulación, para luego poder entender cómo voy a navegar yo dentro de esta lógica laberíntica, porque no es fácil, no es sencillo, no es nomás agarrar un lapicero y el día de mañana decir, pues ya, incluso no es nomás salir de la universidad y decir, ya soy periodista, requiere de práctica, requiere de subir, de regresar. Es más difícil que una procesión, que ya en este país hay 460 al año, ¿sí? Entonces, no es tan fácil ni tan sencillo, y eso creo yo que es por lo cual digo yo que este documento es valioso. Yo quisiera hacer la última acotación antes de darle la palabra a Ana Carolina. No sé si ustedes se percataron, pero pareciera ser que en Guatemala somos como extraños, ¿verdad? Porque, si se dan cuenta, en el camino de las Cortes, esto debe haber sido lo primero. ¿Sí? O sea, este debe haber sido el documento que se tuvo que haber generado en el 2019. Ahora, yo no sé si van a haber más cortes, pero ahorita lo que se puede hacer es juntar todos los documentos y ya hay un mecanismo de autorregulación más concreto. Porque, ¿qué? Están los conceptos, se le puede poner un título bonito así como autorregulación en Guatemala, principios, conceptos, alcances, una cosa así, rimbombante. Porque entonces ya tenemos un pequeño manual de ética. Tenemos un manual de cobertura en el tema de violencia de mujeres. ¿Sí? Tenemos los conceptos que darían como el marco general a ese documento. Tenemos un claro ejemplo específicamente sobre un tema regulatorio, que es el tema de acceso a la información pública, y tenemos casos prácticos sobre derechos relacionados con el tema. O sea, pero por eso es que es importante, yo creo que era necesario. Hay que leerlo, hay que releerlo, no es muy grande, no es muy complejo, y creo que sí sirve para estas reflexiones. Gracias, Silvio. Yo quiero hablar desde la sala de redacción. Empecé a leer el documento y la verdad me regresé a los años en que estábamos en salas de redacción con equipos más grandes de reporteros. Hoy trabajamos, por ejemplo, las dos con equipos pequeños, una dinámica muy distinta con la que crecimos o aprendimos a ejercer el periodismo, pero que sigue teniendo en común los principios. Yo le decía a Alejandra que a mí me cae mal esa necesidad que tenemos de estarle colocando etiquetas a las cosas. Y esa fue mi reacción inmediata cuando vi el concepto de la autorregulación. Dije yo, son principios básicos. ¿Cuáles son los principios que debemos ejercer, que debemos de practicar cuando estamos haciendo periodismo? Eso es la autorregulación. No es que alguien me lo imponga, sino que es algo inherente de nuestra profesión. Cómo tratar a una fuente, cómo tratar la información, cuáles son los límites que yo tengo cuando voy a publicar. Hay límites, no se puede publicar todo. ¿Por qué? ¿Hasta dónde puedo yo publicar? ¿Cómo voy a tratar a la otra persona, a la persona a la que voy a citar? En el momento en que voy a redactar una nota, está todo confirmado. ¿Qué cosas me generan duda? Contrasté esta información. Agarré esa mala práctica, porque es una mala práctica, de llamar 5 minutos antes de que voy a publicar la nota a la persona que estoy investigando para que me dé una respuesta, y luego digo, no me quiso hablar. ¿Qué recorrido hicimos? Yo regreso a ese momento. O sea, para mí la autorregulación son los principios básicos del periodismo. Y esos están de cuando comenzamos a hacer periodismo, lo que estamos haciendo ahora. Ha cambiado, si ustedes quieren ver la forma, los canales, pero la esencia sigue siendo lo mismo. Como dijo Silvio, no es salir con un cartón a la calle. El periodismo es hacer calle, es estar en la calle, es escuchar, es ver. Y si hay algo yo siempre he dicho mucho, si hay algo que yo le agradezco al periodismo, es que me enseñó a ver el mundo de otra manera.
pero también me enseñó y a la par me dotó de las herramientas que debo de tener para hacer. El ejercicio periodístico, insisto mucho, es de mucha responsabilidad. No se trata solamente de publicar y ya estuve. Hoy ya publiqué y bueno, mañana saco la aclaración porque me equivoqué. No. Hay líneas, hay límites. Y esos son primero nosotros, los que cuando ejercemos el periodismo de una forma responsable, quienes los vamos a hacer y nos vamos a autorregular. Cuando nos hablan del auto, la palabra regular es como una palabra muy fuerte, así como dicen, en la encuesta algunas personas decían, cuando definían qué era esto de la autorregulación, no porque censura, no, o sea, son espacios diferentes. Y eso es lo que tenemos que aprender, a ser responsables con el ejercicio periodístico. Sí, yo sumo a eso, justo ahora con lo que decías de la encuesta, también ese valor que tuvo este ejercicio y que también se hizo en 2019, no sé si en las siguientes se hizo, pero de hacer estos sondeos o estos cuestionarios con los colegas y las colegas, porque nos hace, aunque sean como ejercicios muy de casi que focus group, pero de alguna manera nos revelan asuntos bien importantes sobre estos temas y que creo que nos demuestra también la necesidad de seguir conversando y seguir hablando sobre esto. Voy a remitirme al de 2019, que es el que conozco, también había un solo medio en ese momento cuando se hizo este sondeo, un solo medio que aplicaba un código ético. Habían otros que tenían el código ético, pero lo tenían así empolvando y guardando polvo, entonces también era como bien revelador ese tema. Y a lo que decía Ana Carolina, digamos que es como este ejercicio de autorregulación o de criterios éticos que están como en movimiento. Y yo rescato también el valor de que estos asuntos queden en escrito. Y por eso la necesidad de códigos y esto, porque es necesario dejar el registro para el aprendizaje también de quienes se introducen al periodismo, a la comunicación, pero luego también ese tema que creo que es inacabable, que es estos asuntos de regulación o de ética están en movimiento. O sea, yo siempre los dilemas éticos, lo que surgen en los medios, esto llamo a última hora, no llamo, etcétera, está todo el tiempo surgen de diferentes formas y creo que es importante hacer estas reflexiones al interior de las redacciones, pero que quede el registro, que vaya quedando como ese recorrido del dilema que se presentó y de cómo se resolvió, ¿verdad? Y en ese sentido también, ya veo que ya quieres el micrófono, ya, dale. No, yo quisiera agregar un punto. Hemos dejado de discutir dentro de las redacciones las cosas que pasan. Y eso es lo que hace la diferencia, lo que tú estás diciendo ahorita. Nos equivocamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Cómo vamos a enmendar esto? ¿Qué hay que hacer para que eso no repita? Pero son discusiones que las hemos dejado de hacer y eso no es sano. Yo les preguntaría a ustedes acá, cada quien en sus equipos de redacción, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una discusión de ese tipo? Discusiones no son, porque ¿qué pasa también? Suelen ser temas a veces que los comentamos entre los colegas, pero ya no lo hablamos con el director o ya no lo hablamos con el editor. Tan necesario es en una discusión que esté tanto el reportero, la reportera, como quien edita. Para, trabajar y creciendo y sanando los errores o las equivocaciones juntos. Sí, no. A mí me parece que hay un asunto que tiene que ver con el tema, digámosle, propio del ejercicio. Y por eso es que estos documentos me parecen sumamente válidos, porque al final del día pareciera ser que no, pero en muchos casos yo veo que en el ejercicio periodístico incluso no conocemos de lo que dice la ley de libre emisión del pensamiento. ¿Sí? Si algún día nos lo dieron en una clase de derecho en la universidad, el profesor era aburridísimo, llegaba medio bolo, no llegaba o llegaba babiado. Bueno, hay miles de historias de cómo nos reconocen a nosotros los profesores. Y entonces el asunto es que uno cuando ve las discusiones y uno cuando mira algunas circunstancias, uno dice, pero si eso está en la ley, eso está en la ley.
O sea, ver que colegas están alegando por algo que no va así, sino dice que ahí está. O sea, y para eso existen también estos tipos como de documentos. O sea, nos damos cuenta de que muchas de estas circunstancias, Carolina habla y menciona de principios básicos, y hay un tema que me parece que es importante, porque esos principios, si bien no están en nuestras leyes, ¿sí? Sí están en un principio, más bien un elemento que yo no sé de otras profesiones, pero al menos del periodismo sí lo puedo decir. Y en el periodismo, la técnica está atado a la ética. Yo no puedo llevármelas de ser un periodista ético si no cumplo con los mínimos de la técnica del formato que estoy trabajando. Si no contrasto, si no investigo, si no llamo, si no pongo las cosas como son, si titulo mal, si tengo mala leche, si pongo una mala foto, o sea, hay un problema ético. Si digo que estoy haciendo un reportaje, ¿sí? Y pongo la policía asesina que viene y tiene sosegada nuestra población esclavizada. No mames, güey. O sea, eso es otra cosa. Eso es columna de opinión, eso se llama ejercicio de libertad de expresión. Para eso no le llames periodismo. A eso zámpale un altoparlante a tu carro y sale a gritar. Pero eso no es periodismo, ¿sí? Nosotros en periodismo, porque yo no sé si los médicos serán así o los abogados serán así, pues nosotros tenemos principios técnicos que si les fallamos éticamente. Punto. Es que no hay discusión. Ahí no hay medias tintas, porque tenemos una responsabilidad social y es importantísima. El colega que presentó de Prensa Libre, perdona, Antonio, Alex, decía algo que era muy importante. La principal responsabilidad de todo esto que vemos en estos documentos, ¿sí?, se traduce en un asunto de impacto en la opinión pública. Y eso no quiere decir que nos creamos, ¿sí?, que somos moderadores de la opinión pública. Ahora en redes hay mucha gente que se cree que es moderadora de opinión pública, pero no sé, no me queda tan claro. Si ustedes son periodistas y creen que porque ustedes son periodistas promueven la opinión pública, están equivocados. Ustedes promueven la opinión pública por lo que publican. Ahora pónganse a pensar con cuántas personas hablan al día para hacer lo que hacen. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno empieza a decir, no, pues no, o sea, no, definitivamente en el pastel. Pero cuando publico algo, genero un impacto social. Mi comunidad se puede escandalizar porque el vestido de la reina costó 2,000 quetzales. Y resulta que la factura está puesta a nombre de la hija, de la prima, del cuñado, de la nuera del gobernador. Sí, ese trabajo que hace un comipisto. Bueno, eso impacta. Porque luego entonces dicen, ay, no, pues sí, claro, con razón. Y encima luego dicen en la comunidad, y le tuvieron que poner por C porque la pobrecita estaba gorda, ¿va? ¿Me explico? ¿Sí? Va, eso es generar esas lógicas de discusión social. Estoy bromeando porque hay otras cosas más importantes, pues, pero digámosle. Pero ese es un asunto que tiene que ver con la regulación. La regulación está atada a normas éticas, porque de suyo hay un impacto fuerte. Yo creo que no hay, o es una de las pocas profesiones que genera tan impacto, ¿sí?, como ejercer el periodismo. Y por eso, la lógica no está en pensar en el límite, la lógica está en pensar en el alcance que me da para poder poner en práctica estos ejercicios y estos principios. Sumo a lo que decía sobre eso del quehacer y la ética, que lo citan también en el documento al maestro Javier Darío Restrepo, que yo le escuché decir y que me pareció el mejor resumen de la ética. O sea, hay todos estos libros de filosofía y gigantes, pero lo que él dijo así, que es básicamente la ética, es buscar la excelencia. Eso dijo. Y que es hacer las cosas bien hechas. Entonces es hacer el mejor titular, hacer la mejor entrevista, en fin, estar buscando la calidad del trabajo. Por supuesto que ahí toca la reflexión sobre cuál es la calidad, ¿verdad? Y otro de los temas que se mencionan en el documento, y creo que es una reflexión que
tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Por un lado es ese pensamiento en la audiencia, ¿verdad? En el congreso que había hoy en la Landívar estábamos directores de varios medios, y entonces había esa reflexión: sí, tenemos que llegar a las audiencias y las escuchamos, pero las escuchamos para saber qué le gusta, para seguirle dando lo mismo, ¿no? Entonces, un poco ese cuestionamiento de cómo, por supuesto, el respeto absoluto a las audiencias, pero en ese respeto absoluto también se trata de darles la mayor calidad. Y otro de los temas, el de las fuentes, ¿verdad? Cómo hacemos cómo tratamos a las fuentes, cómo cuidamos a las fuentes, especialmente en esos tiempos, y ahí lo relacionamos directamente con el tema de la seguridad y estos tiempos de amenazas. Yo quisiera solo, porque Alejandra dijo algo importante que se junta con una frase de Ana Carolina que me pareció muy buena. Ana Carolina dijo: desde el periodismo aprendí a ver el mundo de otra forma. Y Alejandra habla de las audiencias. Entonces la pregunta en millón es: ¿cuál es el mundo que le estamos presentando a las audiencias? ¿Sí? Es ese mundo, no sé, pónganle ustedes miles de adjetivos, ¿verdad? Que sí, sangriento, violento, no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Porque además, llegamos en un mundo donde hay una suerte, donde no nos podemos abstraer del sistema político. No nos podemos abstraer del sistema político. De una circunstancia, digámosle, donde hay y tenemos que no convertirnos en activistas, que ya es otra discusión para otra cosa, ¿sí? Pero digámosle, hay un autor que dice: la democracia es el sistema donde tenemos el derecho a tener derechos. Punto. Sencillo. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo desde mi trabajo y desde mi esfera yo hago eso, yo promuevo eso, ¿sí? Si no conozco los límites, si no conozco los alcances, si no conozco la legislación. Entonces sí, el periodismo me abrió ese mundo, y también ahora me pregunto: ¿qué mundo le abro yo a quien me lee? ¿Sí? No sé, hay miles de ejemplos ahí para discutir, para andar, pero es una cosa, digamos, que tendría que ver con la audiencia. Y eso es una parte cuando hablaste de las fuentes. Siempre preguntémonos a quién le estamos dando voz. Y ahí cometemos muchas irresponsabilidades. Realmente la fuente, la persona a quien estamos dando la voz, es la persona indicada. Cosas claras como todos tienen un interés. Yo también tengo un interés cuando busco a cierta fuente, cuando decido. Por ejemplo, cuando yo estudié periodismo en los años 80, nos decían la objetividad. El periodismo es objetivo. Y eso era como la norma, lo que teníamos que repetir. Pero cuando lo comencé a ejercer y a vivirlo, me di cuenta que no. El periodismo no es objetivo, en el sentido en que quienes lo ejercen somos seres humanos. Y cada uno tiene un bagaje diferente. Entonces lo que hay son normas para que hagamos este ejercicio periodístico de la forma más objetiva posible. Y es ahí donde entramos en esto de la selección de fuentes, el enfoque que se le va a la nota, toda esta parte ya periodística. Pero sí insisto mucho, cada vez que le demos la voz a una fuente, tengamos claro por qué se le estamos dando. Perdón, es que de verdad, a mí a veces me parece como en la historia, o sea, si ustedes se dan cuenta que en este país, lo voy a decir con mucha pena, pero los expertos en estadística son abogados. Sí, de verdad. Se da esta pena, da esta vergüenza ajena, porque luego si ustedes le preguntan, vámonos un poco más a fondo, vayan a ver sus tesis. No hicieron tesis cuantitativas, porque en derecho no hay tesis cuantitativas. Me explico. Y encima luego se vuelven, legitimamos al que nos dice: claro, sacó 70 y el otro 30. Obvio, si solo hay 100, excepto que no sea tan bruto como una candidata de otro país que anda por ahí, que contando las acciones de sus empresas para que vieran que no fuera corrupta, eran como 140. O sea, el 140%. Entonces, no, ese es un poco ese tema, que seguimos legitimando a gente que verdaderamente, pues no sé, o sea,
legitimar a un corrupto confeso para hablar sobre problemas de corrupción. No sé, o sea, es un poco que no estoy en contra de la persona como tal. Qué bueno que exista y que viva y que buena gente, pero legitimarlo como fuente tiene que ver también con este proceso de autopensarse y autorreflexionar y decir, merece la pena que mis audiencias lo sigan escuchando, digamos, ¿no? Ahí hay una del dilema. Tenemos que ponerle el micrófono y entrevistar a personas que son oficialmente quienes promueven discurso del odio, desinformación, etcétera, en redes sociales o en la vida misma. Yo misma hago spoiler y después les digo, o sea, el dilema, por ejemplo, y lo digo con todas las letras, la Fundación contra el Terrorismo y Méndez Ruiz, la decisión que tomamos en Ocote fue, no le vamos a dar el micrófono. O sea, porque este señor cada vez que va a hablar va a hacer una apología de la violencia, del odio, etcétera, etcétera. La única vez en que le vamos a entrevistar es cuando se ha mencionado y se vaya a hacer alguna acusación o algún señalamiento y entonces tiene el derecho a responder y a dar declaraciones sobre ese caso puntual. Pero si es sobre sus querellas, sobre su tal y cual y qué piensa de la abogada que tiene en la cárcel, como para qué, para seguir siendo una caja de resonancia, que fue un dilema que tuvieron en Estados Unidos con Trump y que algunos medios decidieron ya no cubrirle y tal porque era el delirio, ¿no? Y hubo ese debate de 5 minutos, si quieren hablar. Me están ya cuando nos dan cuerda tenemos que parar. Sí. Yo solamente quería compartir una experiencia que la platiqué con Alex cuando conversamos, y era sobre el defensor del lector. Hablaron de 5 mecanismos y uno era el interno. Se habla de Suecia, el ombudsman, y aquí en Guatemala yo solamente conocí un caso que fue en el periódico. Ya no recuerdo los años, pero estuvo la figura. En 2 años, más o menos 2-3 años estuvo, y era una persona, él sí nos pidió conservar el anonimato. Era un periodista viejo, me refiero, no solo de edad sino de experiencia, y había ejercido el periodismo en sus años mozos, dirían ahora. El asunto era que él agarraba los periódicos y revisaba, y teníamos cada 15 días una sesión. Entonces llegaba y nos explicaba los errores que habíamos cometido. El ejercicio es diferente al puro ombudsman que escucha a la persona que se vio afectada y luego esa persona investiga qué fue lo que pasó en la redacción, pero aquí era algo interno. Y eran luego, él presentaba su columna y esa columna la publicábamos en el periódico cada 15 días y se llamaba así el defensor del lector. Las discusiones que se daban a lo interno del periódico, de la redacción, por estos comentarios, nos hicieron crecer mucho. Y también generó mucho disputa interna que al final pues la persona también se retiró y es una tristeza. Pero sí quiero comentar eso, o sea, lo tuvimos. Y yo, es algo que extraño en general en los medios acá, que no tenemos ese defensor del lector para que nos explique, porque es la otra perspectiva de alguien que está afuera, que nos dice cuál fue el impacto, cómo citaron esta fuente, estas medidas están mal utilizadas, por qué tal y tal cosa, el término no es el indicado, se dieron cuenta cuando tal y tal, porque ese tipo de discusiones son buenas. Y luego el Contrapoder lo tuvo, creo que por aquí, no sé si está Miguel González, que Miguel González estuvo haciendo esa parte de ser el ombudsman, el lector, el defensor de ese lector, y es un espacio que se requiere, y la idea sería que los medios pudiéramos tenerlo. El modelo original contempla que el ombudsman es una persona que tiene un contrato por un tiempo definido, 5 años, y toda la independencia. Entonces durante 5 años, por muy enojado que esté el medio con él, no lo puede remover. Ese es el modelo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esa sería mi invitación. Te estoy quitando el micrófono, pero no para las preguntas, sino para decir yo otra cosa. Que también está esa figura que a mí me parece interesante, que es la defensoría de audiencias, que puede venir en algunos países es desde una especie de la Procuraduría de Derechos Humanos, por ejemplo.
está la Procuraduría del Consumidor, la Procuraduría de tal, y que haya una Procuraduría independiente, digamos, que globalmente defiende a esas audiencias, ¿verdad? Entonces también me parece que es una figura que podría ser interesante, no en este momento en este país, pero que creo que también es un tema que se puede reflexionar y eso. Entonces no sé si yo quisiera tal vez terminar con dos cosas. Una, hablar de la Defensoría, creo que tenemos que estar atentos como periodistas a lo siguiente, y ese es un punto clave. Cuando se habla de mecanismos de defensoría, pensemos incluso en la DIACO, ese tipo de, digámosle, de autoridades que el Estado va a crear para defender un derecho en particular, tenemos que estar atentos a cómo se diseña, porque en el diseño está la trampa. Si no, vean ustedes la DIACO. La DIACO tiene una autoridad como de 7º nivel, pero del infierno, o sea, no de lo normal, sino abajo. O sea, yo creo que ¿cómo se llaman estos departamentales de educación? Supervisores. Yo creo que un supervisor departamental de educación tiene más autoridad que el jefe de la DIACO. Pero ojo, ¿pero por qué lo hacen? Porque está creado el mecanismo de esa manera. ¿Sí? Porque entonces no puede ejercer verdaderamente el control. Entonces, el tema de una defensoría de las audiencias también tendría que pasar como por ese filtro. Segundo punto, yo nada más quisiera hacer la última reflexión cuando hablábamos de la autorregulación y cómo la autorregulación tiene que ver con otro tipo, tiene un correlato en la regulación. Entonces, aquí voy a ser políticamente incorrecto, pero tendríamos que estar atentos y tendríamos que empezar ya a pensar y a reflexionar de cómo hacer para ver por dónde podrían y tienen que ir en algún momento las reformas a la ley de libre emisión del pensamiento. No es posible que tengamos un cuerpo normativo que data del 66, si mal no estoy, entonces estamos hablando de 57 años, por ahí. Todo cuerpo normativo se queda obsoleto, se queda viejo, se esclerotiza y tiene que renovarse en función también del contexto, especialmente en un ámbito como tiene que ver la libertad de expresión, que tiene que ver con el tema de información, cuando eso está completamente unido al desarrollo tecnológico. O sea, nos guste o no, en algún momento esa ley tiene que ser sometida a un debate. Luego vendrá el debate que si este Congreso sí, que si este Congreso no, porque eso va a ser como esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? En algún momento eso tiene que someterse a un debate. Está la ley del cable, ¿sí? Está la ley de radiodifusión, está, bueno, la ley de libre acceso a la información pública, está la ley de derechos de autor, ¿sí? Donde se manejan temas que tienen que ver con cuestiones de información. Está la ley que no tenemos en Guatemala, y eso puede entrar en algún momento, que es la protección de datos personales en manos de privados, porque solo está la protección de datos personales en lo público. Y está el tema que algún día deberíamos de, incluso hasta periodísticamente y como medios de comunicación, que es necesario someter a discusión, que es la ley de publicidad oficial. ¿Sí? Que eso no está. En otros países existe la ley de contenidos, pero nosotros tenemos los contenidos metidos dentro de la ley de libre emisión del pensamiento. Entonces, en algún momento, eso podría separarse. O sea, ahí hay un decálogo legal que tiene que ver con regulación estatal, donde luego, cuando existan o se modifiquen, pues de alguna manera también habrá que renovar o repensar la parte de la autorregulación. Yo sé que cuando uno habla de modificar la ley de libre emisión del pensamiento, lo primero que se le viene a uno era aquel mal intento de Alfonso Portillo y Villagrán Kramer hace como unos 14 años, de que intentaron hacer unas reformas a la ley de libre emisión del pensamiento y les fue muy mal. O sea, en la opinión pública les fue muy mal, porque especialmente algunos periodistas de data antigua, pues se ponen como muy nerviosos de pensar que una cosa de esas hay que estar atentos. Eso no quiere decir que por no cambiar, por miedo a la censura, no podamos pensar en que tengamos una ley que no tenía, pero ni la televisión prácticamente está, casi ni la televisión está metida ahí, no digamos ya el tema de redes sociales. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Y de último, la discusión que genera. ¿Las redes sociales son empresas o son medios de comunicación? Porque ellos se comportan, depende de que les vaya a zampar la denuncia, ¿va? Si soy yo,
no me dicen nada, pero si es Trump, ahí le salen con una cosa, y si es otro, le salen con otra cosa. Entonces, ellos para ejercer su censura, ¿sí? Son empresas, entonces nadie los puede alegar. Pero la forma en cómo ejercen la censura es una lógica editorial de un medio de comunicación. Juegan a ese rollo también bastante rarito. Y ahora, pues nosotros estamos metidos, estamos inmersos en el tema, digámosle, de la cuestión digital, y esto yo creo que con eso cerraría, de tenerlo que tomar en cuenta. Esto no quita el gran valor que tiene este documento, de verdad, es muy importante, y como digo, creo que llega justo en un momento donde el gremio está pasando por una circunstancia bastante particular y es necesario, pues, que existan estas discusiones y que se alarguen, que sean de larga data. Muchas gracias. Tenemos, ya son menos de 6 minutos para preguntas. Ahí está la lluvia, pero yo. Ahí está el micrófono. Es que como están transmitiendo mejor. Hola, con relación al tema de la autorregulación, hay algo que a mí me preocupa mucho, que se ha incrementado, sobre todo en esta coyuntura, el tema de los mercenarios. Yo no les puedo decir ni siquiera faperos, para mí son mercenarios porque es el tema de la manipulación de información, el armar una información para mentir, al final para mentir, para engañar y para distorsionar realidades. ¿Qué hacer en el contexto del gremio periodístico y sobre todo lo que tú mencionabas, Silvio, que el tema de los periodistas también nos quedamos muy limitados porque hablamos de la libertad de expresión, pero no vemos más allá con el tema del derecho a la información. Entonces, ¿qué hacer en ese contexto? En un marco donde se necesita autorregularnos, pero tenemos esta otra parte que no se autorregula porque obviamente no le interesa y porque su objetivo es caer en esto, o sea, desinformar, en manipular y hacerse ver como portadores de una realidad o de una verdad que no existe más que solo en el cerebro de ellos porque les interesa manipular a la sociedad. ¿Qué hacer si se está violentando con esas acciones el derecho a la información? Yo creo que una es ponerles en evidencia desde el periodismo mismo, ¿verdad? O sea, mostrar cómo, no sé si te refieres como a mercenarios en redes sociales o mercenarios desde estos medios mercenarios también que son como medios de cartón que trabajan a páginas de Facebook, etcétera. Yo creo que sí es de exponer con trabajo, con investigación, que es complicado porque muchas veces son anónimos y en fin, trabajan básicamente con esas lógicas de mercenarios. ¿Quién está detrás de eso? Es bien complicado, pero creo que es importante revelarlo, cuáles son sus intereses, sus conexiones, cómo funcionan. Y luego otro de los elementos que también yo quería destacar del documento que presentan hoy, que es un ejercicio de alfabetización mediática también. Y creo que la alfabetización mediática e informacional es un ultra necesario que también ahí debería de estar desde la educación primaria, ¿verdad? Y que tengamos, digamos, que haya esta formación y que yo ahí sí creo que los medios también, aunque hacemos periodismo, también podemos hacer un ejercicio de alfabetización mediática con nuestras audiencias para que sean más críticas y que estén más atentas a las desinformaciones y a todo lo que hacen. Porque luego las denuncias en redes, que ya es lo que decía Silvio, es una cosa que es bien, bien complicado y creo que cada vez más desordenado, porque al final de cuentas son empresas, en ese sentido sí, y lo que les interesa es tener más movimiento, más atención, y si hay más odio, de pronto también mejor, ¿no? Sí, a ver, ahí yo creo que hay un tema que tiene que ver con la legitimidad que da este tipo de documentos y este tipo de acciones cuando uno, digámosle, se mete y trata de hacer un ejercicio ético y profesional. Porque yo no sé si ustedes han advertido, pero de unos años para acá,
yo le llamaría unos 7 años, con énfasis. O sea, empezó todo con el payaso ese que tuvimos de presidente. Entonces, empezó a haber un asunto de deslegitimar la actividad periodística y pegó tanto que continuaron con este tema. A mí me parece peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces el asunto es que empiezan a surgir una suerte de medios de comunicación, ¿sí? Muy raros, que tú mencionabas y dabas un adjetivo como, decían, mercenarios. Yo estaba hablando con unos colegas de comunicación que trabajan en relaciones públicas y a varios de ellos ya les llaman muertos de hambre. O sea, en el listado cuando invitan periodistas. O sea, está como el listado de periodistas, y dependiendo de la cantidad de regalos o del dinero que hay para la actividad, así añaden o no el listado de los que le denominan muertos de hambre. Es muy fuerte como gremio tener que tener ese tipo de cosas internamente, porque el asunto es que hay que verlos, como dice Alejandra, y eso lo comparto, hay que combatir eso con buen periodismo, y la gente se va a ir dando cuenta, pero hay que hacer también otro tipo de campañas para que la gente también se dé cuenta, porque a veces la gente piensa que todo es periodismo, ¿sí? O sea, yo veo que un periodista pone un tweet, ¿sí? Y pone un tweet algo así como, pinche tráfico. Es un tweet. Y la gente se le ve encima porque le dice, vaya objetividad la del periodista. No, man, o sea, ¿no se dan cuenta que se está quejando? Es como que no se quejara de una inyección, ¿me explico? No, entonces la gente piensa que solo porque uno es periodista o porque la gente tiene redes, la gente hace periodismo. Entonces hay un asunto que pasa también por el tema de la educación de las audiencias. Y eso es interesante. Hay 2 tesis, lo que pasa es que ahorita lo que Alejandro estaba hablando me quería recordar, pero no me recuerdo muy bien. En la Landiva yo las asesoré. Una tesis es sobre los trolls en Twitter. Y se hizo toda una investigación de cómo eran capaces hasta modificar la agenda, por ejemplo. ¿Sí? Y luego una alumna quería hacer lo mismo, entonces obviamente pues dijimos que no, porque ya estaba hecha. Pero fue tan maravilloso porque yo no me imaginé que podía existir eso en Facebook. Entonces ella lo que hizo fue meterse como usuaria a interactuar con estas páginas y logra una investigación maravillosa porque se da cuenta de cuántas páginas hay de medios de comunicación o páginas ficticias, y ella tomó 3 casos de investigación específicamente. Uno era el apoyo a Sandra Torres, el otro era a Suri, y el tercero se me fue. Yo creo que no me recuerdo si fue el tema de la expulsión de Juan Francisco Sandoval o Jordán Rodas, alguna de esas cosas, pero fueron 3 temas. Y cómo cambiaban nada más de nombre, pero las páginas eran las mismas. Las fotos, y entonces había algo así como Guatechela, Guatescuintla, no sé, Chiquimulía, eran 40,000. Y todas ponían la misma foto de Suri, todas ponían pero hasta los mismos, tenían los mismos logos, ¿sí? Y entonces empezarse a dar cuenta de la distribución de información, de desinformación y este tipo de cosas es impresionante, porque Facebook finalmente tiene mucho más peso, digámosle, que Twitter, pero muchísimo más, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera eso es un problema. ¿Cómo combatirlo? Hay miles de formas y no sé exactamente cuál de todas podrá ser la más eficaz. Pero es una preocupación. Yo iba a hablar, pero Alejandra se va a lamentar mi respuesta. Solo una cosa. Yo creo que el primer error que cometemos los periodistas es darles a ellos el nombre de que son periodistas. Esas personas no son periodistas, no ejercen el periodismo. 1. Lo segundo es, enseñémosle a la gente, en tiempo se llamaba lectores, a la audiencia, y qué se deben fijar. Una página, por ejemplo, que no identifica quiénes somos, que no tenga a un editor responsable, que no tiene unas oficinas que no... Esto es información para contrarrestar lo que están diciendo. Y lo otro que sí preocupa es Silvia habla de Facebook. Y uno se mete a ver esas páginas en Facebook y tiene una cantidad de seguidores, y es lo que preocupa. O sea, tienen un espacio y se vuelven en cajas de resonancia esas páginas. Entonces hay que estarle diciendo a la gente, ojo, ¿quién es el responsable?
tienen que tener esto y esto y esto. Creo que ahí con eso podemos contrarrestar un poco ese espacio de esas personas que, insisto, no son periodistas, son cualquier cosa, pero no son periodistas. Ya estamos terminando, solo voy a robar un par de minutos en dos vías. Una, creo que mucho de lo que a veces, o nuestro papel todavía estamos empeñados en empujar es que haciendo mejor periodismo también vamos a hacer mejores audiencias, mejores ciudadanos que puedan discernir, creo, un poco más. Eso nos dimos cuenta en las discusiones que hemos tenido de hacer este ejercicio que estamos presentando hoy. Como también entre haya más medios responsables, más periodistas que se puedan tener y aplicar esos modelos de autorregulación, ser éticos, como dice Silvio, tener mucha ética, mucha técnica que van apegadas allí. Eso también va haciendo de que creo que nuestras audiencias, la población que está consumiendo noticias, también pueda estar en la misma manera educada para que tampoco pueda exigir esa información de estas páginas que estaban hablando allí. O sea, creo que es un dar y dar, y entre más estemos ofreciéndoles mejores cosas también nosotros como periodistas y como profesionales de la comunicación, las audiencias van a empezar también a exigirnos más. Yo creo que eso es un dar y dar que tenemos. Pero en el marco yo quería abrir una pregunta para los tres y pues para todos acá nos llevemos en esta reflexión. Hay modelos que se conocen en otras partes del mundo donde hablaban del ombudsman de los medios, el defensor de las audiencias, y cómo muchos medios de comunicación podrían estar en algún momento de acuerdo con ciertos modelos de autorregulación o ciertos parámetros éticos. Guatemala, los medios de comunicación de acá, y cuando hablo de medios de comunicación, pongamos la etiqueta y digámosle medios de comunicación establecidos y que tengan un mínimo directorio con un editor responsable, por ejemplo, o sea, para definirlo y no vayamos a las 40.000 páginas de Facebook. Hay condiciones para que acá estemos dispuestos cada quien desde nuestra trinchera. Por ejemplo, yo trabajo en Prensa Libre y hay colegas que trabajan en otros medios nativos digitales, para que podamos unirnos en espacios como este o en espacios ojalá fueran más grandes. Hay condiciones en Guatemala en este momento para que nosotros como periodistas podamos hablar y aplicar modelos de autorregulación que no sean al beneficio del medio para el cual trabajo, sino que sean en beneficio de la profesión a la cual un día me decidí dedicar y la que estoy entregando en mi tiempo y mi profesión, ¿no? Esa es la pregunta. Alex, sí. Hay un ejercicio cuando se comenzó a trabajar el periodismo colaborativo. Cuando yo tuve la primera oportunidad, así como, no, porque estamos acostumbrados a que somos competencia. Entonces yo jamás me iba a sentar a platicar de mi tema. Cuando trabajaba en Crónica, por ejemplo, sí lo trabajaba en Prensa Libre. Platicábamos, nos llevábamos muy bien, pero nunca platicábamos en qué cobertura estaba cada uno. Entonces nos mirábamos como competencia. Ahora, con esa parte de los medios digitales, íbamos a la bodeguita, pero no platicábamos de nuestros temas. Ahora es diferente. Ahorita con este ejercicio de periodismo colaborativo hemos comenzado a trabajar con otros medios, y yo creo que sí se puede hacer. Está en la parte de los medios digitales, que es también otra mentalidad para desarrollar el periodismo. Yo soy optimista. Y yo creo, no quiero creer, creo que sí se puede hacer. Yo diría que estas son las condiciones, o sea, que este es el mejor momento para hacerlo, así como sabemos que es un momento bien complicado, bien oscuro, en que tenemos unos grados de agotamiento así terroríficos, pero este es el momento de decir, sentémonos y platiquemos. Reflexionemos y hagámoslo, porque lo que necesitamos es hacerlo mejor, ¿verdad? Hacerlo mejor, y al hacerlo mejor, pues entonces vamos a procurar garantizarnos mayor seguridad y mejores condiciones. Eso quiero creer. Entonces, eso yo diría son las condiciones. Y uno de los temas que yo resaltaría, tú que mencionas lo de Prensa Libre, y Ana acá mencionaba lo de los medios digitales, yo sí creo que también hace falta esa conversación o trazar esos canales
comunicantes entre los medios digitales u otras formas, también medios comunitarios, por ejemplo, con los medios, yo les llamo tradicionales, pero podría decirse medios comerciales, sentarnos y hablar, porque estamos hablando de lo mismo que es de periodismo. Cada uno con modelos de negocio, con modelos de sostenibilidad, con formas de ver el mundo distintas, pero creo que es bien necesarias esas conversaciones porque nos une eso, el periodismo y el trabajo y el interés por un trabajo bien hecho. Entonces, eso. No, yo me voy a convocar a María José. No, ya. No, pues es que estoy de acuerdo también en lo que tú mencionaste. Y venía pensando en eso, de ese tema de la autorregulación, porque es una muy buena herramienta para lo que ahorita identificamos como las grandes amenazas, ¿verdad? Los mercenarios, las páginas de Facebook, de Twitter que desinforman, la censura estatal, las amenazas al ejercicio periodístico. Y este documento sí lo veo súper valioso para que nos pueda empezar a medir el camino hacia donde tenemos que ir, aunque sean principios básicos del periodismo, son principios que hay que ir recordando cada cierto tiempo, porque se nos va olvidando, obviamente. Y yo recordaba cuando era estudiante también en la U, una de las revistas que para mí eran muy valiosas para empezar a ver cómo se hacía el periodismo. Ahí, mira, yo que había ciertos códigos de ética de cómo hablar de violencia contra la mujer, cómo hablar de niñez, era esta revista de sala de redacción. Y me parecía súper valiosa. Y la metí muchísimo cuando me enteré que cerró, porque yo me iba a meter a donde estaban las oficinas a recoger mi revistita para leerla, porque me parecía muy valiosa. Era algo que yo no miraba en la universidad. Y me gustaba mucho cómo entre periodistas, porque sabía quiénes escribían esas notas, esas columnas, se debatía, se hacía diálogo y se hacía crítica de cómo se ejercía el periodismo. Y lo recordaba cuando ustedes mencionaban de este tema del ombudsman, del defensor del lector. He visto, hay una página, creo que es de México o de Colombia, que se llama La Correctora, que lo que hace esta página, no sé quién es alguien anónimo, pero hace correcciones a notas que se publican sobre mujeres, sobre violencia de la mujer, contra la mujer. Entonces, corrige cómo tendría que ir el título y cómo lo publicaron en cierto medio, y con lapicero rojo, en la foto marcan cada cosa que se tenía que haber escrito de una forma diferente, que es lo que prácticamente se está haciendo en Contrapoder y en el periódico. Y esos espacios creo que también hacen falta mucho, que no es solo para poder hablar entre nosotros, sino que ese diálogo también pueda llegar a la gente, a los lectores, a las audiencias, y que vea que también entre nosotros estamos dispuestos al diálogo y a platicar para ver de qué forma mejorar el periodismo. Entonces, ojalá pues se pueda abrir más este tipo de espacios para que podamos hablar entre colegas sin importar en qué medio estás, y que sea un diálogo sano, porque creo que sí hay muchísimo que mejorar para proteger la profesión, ¿no? Yo creo que a las palabras de María José ya le dieron cierre a la actividad. Así que muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a participar, por oírnos y a nosotros por hablar, ¿verdad? No, muchísimas gracias. ¿Ya? Pásate para acá atrás. Gracias. Estimadas y estimados, hablar sobre la autorregulación en Guatemala pues es un desafío, dado a la existente de esta línea delgada entre autorregulación y autocensura, que muchas veces lo tomamos o se toman como sinónimo. Sin embargo, la conversación de hoy pues nos marca la discusión y nos abre el camino para que mañana, pasado y en los días venideros podemos hacer esta discusión
cada vez más fuerte con nuestros colegas en nuestras redacciones. Agradecemos a las y los periodistas, docentes universitarios, estudiantes que participaron en los sondeos de opinión que realizamos, también a las y los integrantes del grupo validador, que no dudaron en ningún momento en integrar el equipo, también a los medios de comunicación y organizaciones sociales que acompañaron este proceso, a la Embajada de Suecia, en especial al personal de ASTI y NIAS, a partir del Programa Internacional Avanzado de Capacitación en Autorregulación de Medios en un marco democrático. También aprovecho este espacio para agradecer la colaboración, el impulso y la apertura del periodista Gerson Ortiz, quien sirvió de asesor y de mentor de esta promoción, donde le enviamos nuestros saludos y también nuestros buenos deseos. Para finalizar, agradecemos también a todas las personas que hicieron todo lo posible este evento y para finalizar, invitarles a que en la puerta de entrada está colocado el código QR donde pueden escanear y descargar este documento. Tenemos algunos ejemplares que están también allí afuera y les invitamos a tomar un café y a compartir entre colegas. Muchas gracias, buenas tardes.